si son legales o no, cómo afectan a la actual normativa del Ministerio de Cultura y qué medidas ha tomado o tomará el Ministerio de Cultura frente a ellos. Luis. Bien, muy bien, buenos días. Señor doctor Matorel, Jaime, Lucía, doctor Tomé Torres, buenos días. Gracias por la invitación. Efectivamente, como mencionó Yal, la naturaleza de este conversatorio es poder brindar información respecto a los aspectos técnicos y legales en referencia a los decretos últimamente emitidos por el gobierno. ¿Qué es lo que dicen, qué es lo que no dicen los decretos, cómo afectan y en qué medida el Ministerio de Cultura está abordando el tema? Lo que dicen los decretos básicamente es como una consecuencia de una reingeniería interna de parte del Ministerio en la medida de que el certificado de inexistencia de restos arqueológicos es un procedimiento a un tanto engorroso. Entonces, la reingeniería que ha venido llevando el Ministerio en ese sentido, básicamente hace que la emisión del certificado sea mucho más expeditivo en tiempo. Sin embargo, los mismos decretos mencionan a su vez la facultad que tiene el Ministerio de Cultura en proteger el patrimonio, y así está establecido no solamente en esos decretos, sino también en la resolución viceministerial 037, que ha sido una disposición normativa interna del mismo ministerio, que a la luz de los decretos tiene que ser leída en conjunto. ¿Cómo afecta el tema del patrimonio? Nosotros en el Ministerio de Cultura decimos que no afecta el patrimonio, en la medida de que los expertos en arqueología saben que los procedimientos de CIRAS eran de dos maneras. Una, supervisión técnica de campo de parte del Ministerio, y la otra como resultado de la ejecución de un proyecto de evaluación arqueológica. Y ambos aspectos están contemplados, tanto en los decretos supremos, de repente no de manera explícita, pero sí están contemplados efectivamente en la resolución viceministerial 037. Entonces, a los que conocen del tema, las supervisiones de campo que se hacían en la antigua normativa, como estaba establecido en el estatuto anterior, el procedimiento se daba a dos partes, ¿no? Una que era la supervisión técnica de campo para proyectos de inversión pública y para áreas menores a 5 hectáreas, y para áreas mayores a 5 hectáreas se solicitaba un proyecto de evaluación. Lo que hemos hecho como parte de la reingeniería es juntar estos dos procedimientos en uno. La supervisión de técnica de campo, en realidad la hemos denominado inspección de oficio, pero es exactamente lo mismo. El arqueólogo va al campo, determina, a la sola presencia de evidencia cultural, lo que hace es desestimar el CIRA, y a su vez le da la salida de la ejecución de un proyecto de evaluación. El presupuesto efectivamente de la Dirección de Arqueología se ha multiplicado básicamente por 3 o 4. Yo recuerdo cuando entré al Ministerio de Cultura, el presupuesto de la Dirección de Arqueología era de 1.500.000 soles para ser ejecutado. A la fecha tenemos un presupuesto de 8 millones y el presupuesto que está propuesto para el próximo año considera mucho más. Esta ingeniería viene a su vez también, y mucha gente de aquí lo sabe, un aumento del personal del Ministerio para la ejecución de estas supervisiones. Nosotros hemos prácticamente duplicado el personal en la Dirección de Arqueología. Y no solamente eso, sino que se ha contratado a más arqueólogos regionales. Efectivamente, probablemente se mencione aquí que no va a ser suficiente, y eso estamos conscientes de eso. Nosotros estamos haciendo un monitoreo permanente de las solicitudes de CIRA, de la Dirección Regional de Cultura. Nos hemos venido pensando nosotros que debe haber una avalancha de solicitudes, en realidad no son tanto así. Hay lugares focalizados efectivamente a los cuales nosotros estamos dando el apoyo, en tanto el Ministerio de Cultura contratará más personal para ellas.
Por otro lado, la reingeniería supone además también nuevas capacidades de la Dirección de Arqueología y la Dirección Regional de Cultura, y para lo cual nosotros desde el año pasado hemos adquirido más de 50 GPS de última generación y vehículos también que van a ser dispuestos a todas las direcciones regionales. Entonces se están mejorando las capacidades, no es que no se haya tomado ningún tipo de previsión al respecto. Bueno, y los temas legales probablemente el doctor me pueda apoyar. Bueno, muy buenos días a todos. En realidad voy a tratar de referirme probablemente a solo dos aspectos que son los que han estado, digamos, siendo objeto de una serie de comentarios, estudios y artículos en los medios respecto al 054 y específicamente en lo que corresponde al silencio administrativo positivo. O sea, ante la pregunta de qué es lo que nos dice, en realidad, en este caso diríamos, más que qué es lo que nos dice, el decreto 054 lo que no hace es introducir como novedad el silencio administrativo positivo. Ahí hay un error de percepción más que yo diría hay un error de lectura de los antecedentes normativos vinculados al sector cultura, porque acá no es un problema de opinión ni de interpretación, o sea, las normas están absolutamente claras y muy brevemente voy a intentar en estos minutos poder señalar cómo es que el silencio administrativo positivo ya venía desde el año 2009 de manera expresa. O sea, una de las cosas que se ha estado diciendo es que por un decreto supremo 054 se ha modificado la ley de procedimiento administrativo. Y como es obvio, un decreto supremo no puede modificar una ley. Eso no es exacto. Y lo voy a demostrar. O sea, la ley de silencio administrativo parte del supuesto general en que protege al administrado respecto a la inacción de la administración pública. Y en ese sentido, le ofrece la garantía al administrado que cuando hay demora del ente administrador, opera el silencio administrativo positivo. Esa es la norma general. Sin embargo, esta ley, o sea, hay que leerla y interpretarla de manera integral. Y tiene dos temas importantes. En primer lugar, tenemos a la primera disposición transitoria, complementaria y final, que dice, que es la que se refiere al patrimonio cultural. ¿Qué dice? Excepcionalmente, el silencio administrativo negativo será aplicable en aquellos casos en los que se afecte significativamente el interés público, incidiendo en la salud, el medio ambiente, los recursos naturales, la seguridad ciudadana, el sistema financiero, etc., y el patrimonio histórico cultural de la nación. Entonces queda claro que cuando haya una afectación significativa del patrimonio histórico cultural, debe operar el silencio administrativo negativo. Eso nadie lo discute. Sin embargo, la misma ley continúa y la séptima disposición sobre adecuación de los procedimientos, en el último párrafo, señala: de manera excepcional, con la justificación debida y por decreto supremo, podrán señalarse los procedimientos administrativos especiales que requieran una tramitación distinta a la prevista en la presente ley. Entiéndase, distinta al último párrafo de afectación al patrimonio cultural. Para tal efecto se especificarán la naturaleza del procedimiento, su denominación, la justificación de su excepción y su nueva configuración en el TUPA correspondiente. Entonces, a partir de este esquema vemos que el silencio administrativo positivo tiene una excepción a la regla que había establecido y que es específicamente la que se dio con la modificación con la expedición de dos decretos. Tenemos el decreto supremo el 04/2009 de educación y tenemos asimismo el decreto supremo 09 que modifica específicamente el artículo 3º, y lo voy a leer también para que vean, publicado el 19 de agosto del año 2009. Dice: plazo para expedir los certificados de inexistencia de restos arqueológicos. El plazo para expedir el certificado de inexistencia de restos arqueológicos CIRA para el desarrollo de los proyectos de inversión u obras públicas y privadas no será mayor de 10 días calendario contados desde la fecha de presentación de la solicitud
en la dependencia competente del Instituto Nacional de Cultura. Y aquí es lo importante. Transcurrido dicho plazo, sin que exista un pronunciamiento de la entidad, el titular del proyecto queda autorizado a iniciar las obras y actividades sin perjuicio de los demás títulos habilitantes. Si bien es cierto, no hablaba de manera directa de lo que era el silencio administrativo positivo, pero el hecho de que el titular del proyecto pueda iniciar las obras ya estaba dando el silencio administrativo positivo. Eso es, ahí no requiere interpretación, simplemente aplicarlo. Lo cierto es que posteriormente el Ministerio adecúa el TUPA, porque no obstante que había salido el Decreto Supremo 04 y el Decreto Supremo 09, en el TUPA no se había hecho la precisión. Y entonces, en el año 2011, específicamente el 26 de julio del 2011, siendo el ministro Juan Ocio Acuña, se expide la resolución ministerial 271-2011, y que dice: rectificar el error material incurrido en el procedimiento 01 denominado expedición del certificado de inexistencia de restos arqueológicos CIRA a cargo de la Dirección de Arqueología, consignado en el texto único de procedimientos administrativos TUPA, actualizado mediante la resolución ministerial 127, y así como modificar en el citado procedimiento la calificación del procedimiento administrativo de silencio administrativo negativo a silencio administrativo positivo. Entonces, digamos, desde el año 2011, y después se cambia el TUPA, el silencio administrativo positivo ya venía funcionando en el Ministerio de Cultura. Otro de los aspectos que es importante establecer y que no fluyen directamente del decreto 054 es que efectivamente siempre podrán haber interpretaciones sobre si formalmente se han consignado o se han retirado una serie de aspectos en el procedimiento para la expedición, como por ejemplo la supervisión de campo. No lo dice de ninguna manera, no lo dice el decreto 054, pero el Ministerio, en uso de las facultades que tiene de cautelar el patrimonio cultural, ha establecido de hecho una serie de medidas que permiten suplir lo que antes se llamaba la supervisión de campo, que son la inspección ocular, y ese tema lo podrá desarrollar el Cáceres de manera mucho más precisa. Otro de los aspectos resaltantes del decreto 054 es que está de alguna forma desconcentrando la decisión del otorgamiento del CIRA. Ahora se habla, lo dispone así, que corresponde su emisión a la Dirección de Arqueología, así como a las direcciones regionales de cultura, de acuerdo al ámbito, de acuerdo a la ubicación del proyecto solicitado para la emisión del CIRA. Y esto es importante porque ya no hay una centralización. Otro aspecto también importante que señalar es que tampoco hay ahora la determinación que de acuerdo al tamaño del terreno para el cual se solicita el CIRA, entonces ahora puede ser solo la dirección de Arqueología o las direcciones regionales. Ahora todos por igual están facultados para emitir el certificado de inexistencia de restos arqueológicos. Definitivamente, o sea, todo cambio no siempre... todo cambio debiera ser positivo y esperemos que en los próximos días se puedan dar las otras normas que necesariamente tienen que ser complementarias al 054, porque si no va a dar la sensación de que falta definitivamente ajustar. Y estos ajustes deberán irse dando paulatinamente, como